Hola, soy Aida González Rossi. Hoy en Hecho de Aire vamos a tener aquí a Tairi Muñiz, que es autora de Revolución Adentro, publicado con Ediciones La Palma en 2020. Y vamos a hablar con ella sobre un tema tan rico y complejo como el amor. Ya la tenemos por aquí en la Biblioteca Pública de Las Palmas y ahora la sentamos aquí a hablar. Bueno, Tairi, vamos a hablar sobre un tema que es muy amplio, que tiene muchos matices al final, que es el amor. Pero me interesa hablarlo contigo porque creo que al final en tu poesía también generas un espacio de reflexión sobre el amor y los afectos de una forma muy particular, ¿no? Entonces por eso creo que va a estar bien hablar esto contigo y quería empezar preguntándote algo que es muy general, pero que creo que nos va a servir un poco para encauzar esta entrevista, que es cómo es el amor sobre el que tú escribes, cómo lo definirías, ¿no? Cuando yo publico un poema, cuando una persona ajena a mí lo puede leer, eso ya deja de ser mío y se convierte en lo que interpreta el lector. Es verdad que la voluntad que yo tengo cuando escribo no es hablar de la pasión amorosa ni de un amor bucólico, todo lo contrario. Yo escribo desde el amor, desde un posicionamiento político, del amor como un arma que nos ha anclado a las mujeres al hogar, que nos ubica en relaciones desiguales, incluso en el contexto actual. El amor como un peligro para las mujeres y para las identidades disidentes. Evidentemente, dentro de mi poesía hay poemas que sí se ubican más en ese género literario propio de hablar del amor, de ese estallido, pero porque es parte del proceso y precisamente ese estallido es a lo que nos han ubicado las mujeres vitalmente, ¿no? Durante toda nuestra infancia, los cuentos de princesa, ya no los cuentos de princesa solo, sino los ejemplos vitales que hemos tenido de mujeres siempre generalmente han sido mujeres casadas que encontraban el amor de su vida y claro, esto evidentemente es peligroso, ya no porque acorte esa diversidad humana gigantesca de elecciones y posibilidades que podemos tener, sino precisamente porque en el caso de las mujeres ha sido objeto de violencia y lo sigue siendo. Entonces yo, en mi poesía, cuando saco Revolución Adentro, hago un símil con la Revolución Francesa, y este momento que nos está tocando vivir a las mujeres y que en concreto a las mujeres jóvenes nos ha venido justo en el momento en el que se empezaban a hilar afectos más profundos, relaciones de años, proyecciones de vida, que es la revolución feminista. Entonces soy humana, somos humanas, nos enamoramos, pero al mismo tiempo está el temor de que ese amor nos aleje de nosotras mismas, de nuestras proyecciones vitales, que nos traiga desgracias. Ya no estoy hablando de una violencia física evidente, sino cuántas mujeres se pierden en el camino por intentar ubicarse en los patrones amorosos establecidos, cuánto se hace por esos amores complicados que al final no llegan a nada. Eso es a mí lo que me interesa, el amor como idilio, pero sobre todo como peligro. Es curioso porque cuando las mujeres escribimos poesía que se puede entender como amorosa, ¿no? O al final tocamos un poco esa gran losa del amor, nos cae un poco encima, porque es un tema que está muy estereotipado y sobre todo está estereotipado el hecho de que las mujeres escriban sobre amor, ¿no? Que parece que siempre tiene que ser como ese amor meloso o que al final es a lo que te ves un poco abocada a escribir. Entonces me interesa preguntarte ¿cómo sientes tú ese estereotipo? Es decir, ¿en algún momento has sentido algún tipo de mirada condicionada hacia tu poesía por el hecho de que hable de amor? Alguien que te viene a leer como, bueno, pues esto es un librito de amor, cuando en realidad tú lo que generas, que está muy bien escribir sobre libritos de amor, pero tú lo que generas es un espacio de reflexión que al final hace que confluya también el feminismo y lo político en la poesía, ¿no?
bueno, todas las mujeres, hagamos lo que hagamos, vamos a sentir esa mirada, ¿no? Sí. Especialmente en lo artístico. Sí, por supuesto. Pero fíjate que yo creo que esa mirada condicionadora y punzante viene sobre todo por mí misma. En el sentido de, tía, con todo este discurso mental que tú tienes, que quieres ejecutar, ¿qué haces escribiendo sobre lo mismo? Pero claro, eso también está implícito, ese pensamiento, esa visión que tengo radical del amor, de peligro, de acostarse con el enemigo, inherentemente porque esa sea mi visión natural, está implícito en mi libro. Entonces yo me condiciono mucho. A mí me gustaría escribir poesía política, a mí me gustaría ser una persona panfletaria, te lo digo así. Pero no, a la hora de escribir un poema, pues las pulsiones humanas están ahí y seguramente no hay nada que a mí me resulte tan doloroso como esas contradicciones entre los adentros y el pensamiento, ¿no? Sí, muchas veces hablando de eso, ¿no? De los adentros y del pensamiento, como que se diferencia entre las grandes pasiones que tú hablabas antes, ¿no? De esa poesía, que no intentas escribir como una poesía que vaya solo a lo pasional, entre las grandes pasiones y los pequeños afectos o los afectos que no nos mueven tanto como esa tripa relacionada con lo literario. Igual que hay un contraste, se entiende, ¿no? Entre la alta literatura y la baja literatura, ¿no? Y sí que siento que tú te vas muchas veces también, diriges tu mirada hacia lo terrenal, lo mundano, ¿no? Que creo que es una de las características de tu poética, una de las que a mí más me gustan. ¿Cómo entiendes eso? Es decir, tú muchas veces me has dicho que te interesa la antipoesía, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto un poco del amor entendido a veces como antiamor, en el sentido de crear a través de la antipoesía una poesía distinta y crear un amor que sea también más responsable y un amor feminista, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco tu postura en cuanto a la escritura y la antipoesía? Justo ayer estaba compartiendo un poema de Agustín Villaresal que a mí creo que todo lo que yo puedo opinar sobre lo que me acabas de preguntar está plasmado en los últimos versos de si hay amor para dos, debe haberlo para todos. Al final estamos hablando el amor es un sentimiento potentísimo para crear fraternidad. Entonces, a mí lo que me interesa es el amor que se pueda, el amor por la vida, el amor por todo lo que te rodea. Mi poesía es mundana porque yo entiendo que no hay nada más mundano que el arte, nada más normal. A mí a lo mejor porque me muevo en ese mundo laboralmente, soy periodista cultural. Mi trabajo realmente es preguntarle cosas a artistas y a gente relacionada con el sector cultural. Entonces, no hay nada menos sacro que el arte, es la plasmación de lo que nos ocurre como sociedad. Y a lo mejor por eso, sí, es verdad que yo creo que mi poesía está al alcance de cualquier persona. No es una poesía críptica porque yo tampoco lo soy, porque mi manera de escribir a diario, también por mi profesión, es ser clara, que se entienda el mensaje, que un periodista escribe para una persona que sea completamente ajena a lo que estás hablando, pero también para una persona entendida. Entonces, es raro hablar de lo que habla uno mismo porque es inherente, pero sí que estoy de acuerdo en lo que dices de que es mundano. Y me gusta mucho, yo creo que el poeta en el que yo más influencia consciente tengo, desde luego, es Nicanor Parra. Me gusta muchísimo lo que hace, me gusta lo cercano que es y también cómo se ríe de todas estas cosas, de la sacralización del arte, de la sacralización de cualquier cosa. Somos humanos, lo que hacemos es mundano. Sí, dijo ella con un manga de Naruto en las manos. Pensando también en lo mundano y en el amor y demás, ¿no? Estaba pensando a veces hablas de poesía como espacio también político, ¿no? Y a veces parece que esa condición como sacra del arte y demás lo convierte como en un espacio que tiene que ser como limpio siempre, en el sentido de no cabe la conexión humana ahí, ¿no? Parece que cuando se habla de eso, se habla desde lo cursi, desde lo banal. Y yo creo que eso lo estamos rompiendo un poco las autoras y especialmente
me interesa hablar contigo sobre el tema de, ¿crees que el arte, en este caso la poesía, que es de lo que estamos hablando, puede funcionar como un espacio para generar empatía, acercar posiciones entre las personas, crear también, además de espacios artísticos, espacios también de testimonio, ¿no? Y de reflexión sobre, en este caso que estamos hablando, pues sobre el amor romántico y demás? Hombre, por supuesto, yo creo que sí, no tiene utilidad ninguna, ¿no? Ese es su objetivo. Sí. Sí, es decir, ¿crees que...? Creo que la poesía, sobre todo ahora mismo, que como tú dices, estamos las mujeres jóvenes en Canarias, estamos rompiendo con un legado bastante largo, primero de desprecio, de desconocimiento, pero también de temática. Somos insulares, hemos sido ignoradas, estamos empezando a tener una voz y una voz potente. ¿Para qué la queremos usar? Es curioso, o sea, y también por eso somos amigas, ¿no? Tenemos un discurso de este arte, lo que hacemos, lo que escribimos, queremos que sea una semillita para construir un mundo mejor, para que simplemente lo que conocemos sea un poco más amable para todos. Y por supuesto eso tiene que pasar por el feminismo y por un replanteamiento de unos afectos radicales. Es difícil construirlos con una superestructura que es violenta, donde cabe la opresión, pero sí que se pueden crear espacios seguros, ¿no? Espacios en los que simplemente te puedes abrir y la vida sea un poquillo más hogar. Lo que hablabas antes, ¿no? De llevar un poco el amor también al espacio público, en el sentido de esto importa, esto no solo es una difusión mecánica, sino esto es algo que también es un poco una cuestión de justicia, de política, de educación y demás. Y te preguntaba cómo esa perspectiva también, ¿no? Como de llevar el amor a lo público, ¿cómo la llevas a tu trabajo como periodista? Realmente tengo la enorme suerte que una buena parte de mi trabajo es nutrirme de ustedes, es leer obras de otros autores, sobre todo otras autoras, es poder hablar en vivo y en directo con ustedes y entender, creo que de manera profunda, eso que han hecho. Y todo eso es paralelo a la suerte de estar viviendo un momento cultural en Canarias bastante interesante. Yo creo que cualquier persona que esté relacionada con el ámbito cultural no puede negar el estallido tan grande que está habiendo, ¿no? En el caso de la literatura, los autores jóvenes como tú, como Andrea, como Yeray Barroso, que se están leyendo más allá de la insularidad, que es una batalla que tenemos posiblemente de toda la vida, ¿no? Eso sí que hubo, por supuesto, autores canarios que trascendieron la frontera insular, pero lo hicieron a pesar de ser canarios. O sea, siempre hay una excepción, siempre hay, también las mujeres hemos escrito, habían mujeres escritoras que lo eran a pesar de ser mujeres, con lo que eso suponía. Entonces eso a mí también se junta con ese estallido cultural, con que me guste tanto y también sentir que es un momento interesante para hacer justicia, para que esas autoras que por ser mujeres, por ser insulares, muchas veces también por ser de izquierdas, por ser lesbianas, han estado totalmente silenciadas. De repente me veo yo ahí y claro, me embeleso. Siento que realmente es un regalo y que lo mínimo que puedo hacerlo es tratarlo con el amor inherente, porque tampoco lo pienso, pero que es lo mínimo. Ahora mismo soy muy afortunada porque me llegan libros de Dolores Campo Herrero, de Natalia Sosa Ayala, de Digna Palau, tuyos, del López, y la diversidad de las formas, de las temáticas son muy diferentes, pero la identidad, hay una identidad insular, femenina, que atiende también a esos espacios que han estado ligados únicamente a nosotras, como puede ser precisamente el amor escondido y clandestino en ciertos casos, como el de Natalia Sosa Ayala, porque también esta entrevista es interesante en el sentido de yo soy una mujer heterosexual y hablo desde una perspectiva que es verdad que el amor heterosexual es violento para nosotras, lo ha sido históricamente, pero hay otros tipos de amores que lo han sido incluso más. En el caso de Natalia Sosa Ayala, que ni siquiera podía expresar abiertamente que era lesbiana, y toda su poesía también es una confluencia de metáforas
para expresar algo que yo puedo decir de forma mundana. Entonces, qué mínimo que tratarlo con todo el cariño que se merece, que es un cariño que lo tienen el resto de autores. Nadie dudaría que alguien hablase, con que periodista cultural hablase con cariño de García Lorca, pues cómo no lo iba a hacer yo en el caso de las mías. Muchas gracias, Tairi. Muchas gracias a ti.